el doctor David Salvador Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Investigación, y su servidora, doctora Denise Díaz de León, jefa del Departamento de Posgrado. A continuación cedo la palabra al doctor Javier Hernández Ábalos, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Denise. Espero me puedan escuchar claro. En este ciclo de conferencias, que es de nuevos enfoques para la investigación y el posgrado, tengo el gusto de hacer estas palabras iniciales de bienvenida a todos y cada uno de ustedes, organizadores, conferencistas y asistentes, y particularmente por mi caso estoy saliendo de un foro denominado IPN Internacional, conectando al mundo en ciencia, la tecnología, y pues lo que queremos hacer con ese ciclo de conferencias, entendiendo las palabras de nuestro director, el doctor Arturo Reyes Sandoval, pues es que muchas de estas problemáticas pues siempre han existido, y pues lo que vamos observando en los nuevos tiempos es el establecimiento de nuevas estructuras. Pues, nuevas estructuras, como en este caso, en este foro de PN Internacional, pues se están buscando establecer las bases para el acceso a becas, el tener disponibles un abanico de posibilidades para estudios en el extranjero. Y en este tipo de conferencias, pues también lo que queremos es ver cuáles son las estructuras ya existentes, donde también queremos atacar la problemática nacional y pues hacer uso de todos estos mecanismos, como bien son los proyectos que trabaja el CONACYT, y pues queremos saber qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se necesita resolver, y también pues anticiparnos a problemáticas en los aspectos nacionales y pues precisamente apoyarnos de nuestro talento y, como decíamos, pues de esta internacionalización, aplicar las técnicas y resolver nuestras problemáticas. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Dejo con la doctora Denise. Muchas gracias, doctor. A continuación voy a ceder la palabra al director de UPIXA, el maestro en ciencias, Sergio Fuenlabrada Velázquez, a quien le solicito respetuosamente pues lleve a cabo la declaratoria inaugural. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Doctor Javier Hernández, buenas tardes. Maestro Alfredo González Reyes, agradezco su apoyo y asistencia a este evento. Doctor David Salvador Cruz y doctora Denise Díaz de León, muy agradecido por el trabajo que están realizando. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos. Estoy aquí vía remota porque estoy por entrar a una reunión aquí en Zacatenco, entonces estoy en el carro, pero la tecnología ya nos permite estar más cerca y atender pues más cosas cada día más. Me es muy grato compartir con todos ustedes este importante encuentro que tiene el propósito de difundir las políticas y prioridades en la agenda científica, con el fin de que los coordinadores y estudiantes de posgrado, docentes e investigadores de esta casa de estudios consideren la pertinencia de su trabajo de investigación y proyectos de incidencia en la agenda nacional. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis muy importante con este tema de la agenda nacional. Hay que recordar que el Instituto Politécnico Nacional es una institución educativa de corte público. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder a las necesidades del país, a la agenda que nos ponga el gobierno federal, en este momento dirigido por nuestro presidente, para responder a las necesidades del país.
Por eso este tema, cuando me invitaron a este ciclo de conferencias de nuevos enfoques para la investigación y el posgrado en México, a mí me interesó mucho, ¿sí? Porque yo creo que nosotros tenemos que responder a estas necesidades y a estas situaciones que estamos enfrentando como país. Los temas que guían la investigación científica se están replanteando a nivel nacional e internacional. Mucho de lo que nos está moviendo, pues esta situación de pandemia que vivimos, nos cambió la forma de trabajar, la forma de hacer investigación, la forma de hacer desarrollo tecnológico. Por ello es prioritario discutir los diferentes enfoques, tendencias y análisis para fomentar soluciones de cambio a través de la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación. Y aquí voy a hacer un paréntesis en la innovación. El uso de tecnología nos ha acelerado fuertemente la percepción que tenemos del mundo. Tenemos una inmediatez en el uso y de las situaciones que suceden día a día. Pero cuando quitamos de en medio la tecnología y volteamos al mundo, nos aburrimos. Hay que recordar que en el mundo es donde se descubren las cosas. En el mundo es donde descubrimos dónde hay que innovar para mejorar las condiciones. Entonces, en este proceso de desarrollo de la investigación, tenemos que buscar también generar habilidades de pensamiento que permitan hacer una pausa en el camino, que permitan maravillarse de las cosas para poder descubrir y hacer innovación. Y obviamente, si esto lo hacemos desde un enfoque interdisciplinario, ¿sí? y nos enfocamos al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que podemos generar mejores condiciones futuras para el país y para todos los mexicanos. Por ello nos sentimos honrados de que nos acompañe un experto en el tema, el maestro Alfredo González Reyes, que es encargado del Secretariado Ejecutivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Economía, a quien en nombre de la comunidad de la UPICSA le doy la más cordial bienvenida y todo mi agradecimiento y reconocimiento a su trayectoria, maestro González. Realmente tiene una trayectoria bastante interesante. Para dar continuidad al programa, me voy a permitir llevar a cabo la declaratoria inaugural. Siendo las 4:30 del miércoles 22 de junio, declaro inaugurado el ciclo de conferencias Nuevos Enfoques para la Investigación y los Posgrados en México. Les deseo mucho éxito y que sigamos poniendo, como siempre, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, muchas felicidades y mucho éxito en este evento. Estoy seguro que dará muchos resultados y que podremos contar con nuevas ideas para este enfoque de atención que tenemos de objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos y éxito. Muchas gracias, maestro Sergio. Pues les agradezco mucho a nuestras autoridades. Sabemos que por cuestiones de agenda se tienen que retirar. Muchas gracias por haber dado la bienvenida y la inauguración a este evento. Y bueno, vamos a dar inicio a la conferencia El reto de los objetivos de desarrollo sostenible para la incidencia de la investigación en México, dictada por el maestro Alfredo González Reyes, de quien me permitiré leer una muy breve semblanza. Él es director general encargado del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sede en la Secretaría de Economía del Gobierno de México desde marzo del 2021. Colaboró en el diseño y operación de iniciativas de apoyo a micro y pequeñas empresas en la misma Secretaría entre diciembre del 2018 y febrero del 2021, y antes de incorporarse al Gobierno de México, fungió como director de programas para diversas iniciativas locales y nacionales de la sociedad civil en materia de acceso a bienes comunes naturales, trabajo del hogar y de cuidado remunerado y no remunerado,
y desastres asociados a fenómenos naturales. Formó parte del equipo de desarrollo humano, reducción de la pobreza y objetivos de desarrollo del milenio para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con sede en la ciudad de Nueva York, y fue coordinador ejecutivo de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano de Naciones Unidas en México. Él es maestro en políticas públicas por el University College London y licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias, maestro Alfredo, por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Denise. Gracias a los profesores que dieron la bienvenida, gracias a las autoridades que nos acompañan. También una disculpa porque me costó trabajo conectarme porque yo no uso Teams y como que no le entiendo y no tengo cuenta, entonces fue un poquito complicado, pero gracias por el apoyo para poder conectarme. Pues miren, yo la verdad es que creo que quizá uno de los mayores, digamos, retos alrededor de, digamos, de la agenda del desarrollo sostenible como está aceptada hoy en los mecanismos internacionales más notorios, digamos, que son los que están en el marco de Naciones Unidas. Yo creo que uno de los mayores retos es, digamos, tener un acuerdo sobre cómo la entendemos, porque ustedes saben que el sistema internacional, digamos, está hecho de países soberanos, ¿no? De estados-nación, y aunque tiene estos mecanismos de coordinación, como por ejemplo la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues es un sistema anárquico, ¿no? No hay un gobierno central que diga, o sea, no hay un gobierno del mundo, digamos, que le diga a los países, tú tienes la obligación de hacer esto, a menos que se trate de tratados internacionales que aterrizan en los países y son ratificados por las instituciones nacionales, por los poderes legislativos, en nuestro caso por el Senado, digamos, y se vuelven ley también en territorio nacional. Cuando esto no es así, entonces se trata de mecanismos de coordinación, de acuerdo, pero que no representan obligaciones, ¿no? Este es el caso de la Agenda 2030. Es una resolución de la Asamblea General adoptada por todos sus integrantes, es decir, todos los países que en esa sesión de septiembre de 2015 estuvieron ahí presentes. Y en esta asamblea dijeron, bueno, vamos a proponer que de aquí en adelante, de aquí al 2030, hay 17 objetivos que queremos impulsar para avanzar en el desarrollo sostenible, que estos objetivos tienen cada uno sus metas y cada uno tiene sus indicadores. Y entonces, digamos, a nivel de países se acepta eso, se aprueba la resolución y ya tenemos digamos, un compromiso entre todos los países participantes. Luego de eso, falta ver, como es voluntario, falta ver cómo cada país, digamos, decide seguir, incorporar esta agenda de 2030 para el desarrollo sostenible. Vale la pena decir que al mismo tiempo esta agenda no fue una agenda que salió de la nada, ¿no? Esta agenda partió de una agenda previa que se llamaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se estableció en el 2000 y se puso como meta que para el 2015 ya se habría avanzado mucho en ciertos objetivos. El énfasis de estos estaba en reducir la pobreza, sobre todo en países de ingresos medios y bajos. Y cuando llegó el 2015, digamos, los países en Naciones Unidas hicieron una evaluación y dijeron, bueno, en los últimos 15 años hemos avanzado un poco en pobreza, pero nos damos cuenta que hay otros ámbitos del desarrollo
que necesitamos ponerles más atención, por ejemplo, el ambiental o el económico o todas las desigualdades que se han ido formando en estos años. Y con base en esa experiencia y en los insumos que se levantaron de muchos países, es que en la Asamblea General se discutió y se llegó a formular estos nuevos objetivos de desarrollo, esta Agenda 2030. Entonces, digamos, no se le ocurrió a unos burócratas que estábamos ahí en esos años, así nada más de la nada, sino viene de la experiencia pasada y de los insumos de muchos países, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta agenda. ¿Cómo debemos entenderla? Dado lo que acabo de decir, yo les propongo que hay tres formas de entenderla que conviven, tres maneras de entenderla. Uno es una propuesta para ser diferentes y hacer las cosas distintas. Si hasta ahora nos hemos preocupado por el crecimiento económico y quizá mucho también por el desarrollo de capacidades, la ampliación del bienestar social en nuestros países, con esta agenda lo que nos estamos diciendo como comunidad internacional es, bueno, además de eso, hay que pensar también en el medio ambiente, porque estamos en una crisis ecológica, climática, y ya no podemos seguir actuando como si el mundo fuera infinito, digamos, en términos de sus recursos, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y una manera de entenderlo muy rápidamente es, pues, producir y consumir de maneras distintas, ¿no? Tomando en cuenta que sí necesitamos un mínimo de satisfactores en el mundo, agua, acceso a educación, acceso a muchas cosas, actividad económica, empleo, etcétera, pero que si esto implica seguir usando los recursos de una manera que comprometa su sostenibilidad en el futuro, rebasamos ciertos límites planetarios y empezamos a poner en riesgo nuestra existencia. Entonces, hay que ser y hay que hacer distinto. ¿Qué otra cosa es la Agenda 2030? Pues como no es una obligación estrictamente hablando, por lo que ya dije, porque además no somos iguales en términos de, no es lo mismo empezar hoy a trabajar por el desarrollo sostenible viviendo en Finlandia o en Dinamarca que viviendo en un país del África subsahariana en términos de ingreso, de tecnología, de condiciones de bienestar, etcétera. Pues entonces no puede ser un camino igual para todas, ¿no? Entonces, ¿qué sí es? La Agenda 2030 es un horizonte, ¿no? Que en 2015 dijimos, vamos a caminar hacia allá, pero entendamos muy bien que el camino para llegar a ese horizonte necesariamente es diferente para alguien que ya está más cerquita, ¿no? Que tiene un medio ambiente muy sano, digamos, porque la explotación de este medio ambiente no ha sido en su territorio, quizás ha sido en el territorio de otros países, que ya tiene, gracias a una historia larga de industrialización, satisfactores básicos y servicios públicos de muy alta calidad, redes de protección social sólidas, que tiene tecnología para empezar a descarbonizar, su producción, etcétera, energías limpias, más desarrolladas gracias a esa tecnología y al capital acumulado. No es lo mismo estar en un país así, que seguramente, bueno, en muchos casos se industrializó gracias a procesos de colonización de otros países, a, digamos, ver ese horizonte desde un país que fue colonizado, que sufrió de extracción excesiva de recursos, de riqueza, que lo dejó al paso de los siglos, digamos, en condiciones de mucha pobreza, de muchas desigualdades, de bajo desarrollo de tecnología propia, amarrado a una cadena de valor regional o global, a cadenas de valor regionales y globales donde no puede moverse demasiado, ¿no? Quizá es un país manufacturero,
primordialmente, y donde hay destellos de desarrollo tecnológico, pero que no le han ayudado a este país a moverse más rápidamente, ¿no? Entonces, claro, es un horizonte hacia el cual todos los países acordamos caminar, pero que necesariamente implica rutas distintas, ritmos de avance distintos y, de hecho, responsabilidades de avance distinto con respecto al resto de los países, dependiendo de la historia de cada uno de los países, ¿no? Y en tercer lugar, les diría, la Agenda 2030 hay que entenderla como un espacio político para la deliberación sobre cuál es ese horizonte al que queremos caminar. En 2015 dijimos desarrollo sostenible, 17 objetivos de desarrollo sostenible, con ciertas metas. Bueno, hemos avanzado en algunas cosas en el mundo, en otras no. Con la llegada de la pandemia, algunas incluso retrocedieron un poco, dependiendo del país del que hablemos, pero en promedio, digamos, con los datos que hay. Algunas, digamos, aminoraron la marcha positiva que traían, y otras que eran, digamos, muy estructurales, vamos a decirlo así, pues se mantuvieron más o menos donde estaban, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 es un espacio para discutir cómo vamos en la búsqueda del desarrollo sostenible, y yo diría no solamente hacia 2030, sino mucho más allá. Y es un espacio de conversación, es un espacio político, porque no es un espacio neutral, digamos, ¿no? Hay distintas visiones de hacia dónde hay que avanzar y cómo. Y es político en el sentido de buscar el cambio, no en el sentido partidista de la palabra, ¿no? Que luego eventualmente, según los procesos, digamos, político-institucionales de cada país, pues se traduce también en procesos de deliberación y confrontación partidista, idealmente por causas democráticos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender, o por lo menos considerar, y esto es lo que yo les propongo, que la Agenda 2030 no es algo con lo que hay que cumplir así nomás, ¿no? En abstracto. No es algo que hay que empezar a implementar en algún momento, porque ya es parte, de hecho, de nuestras acciones cotidianas por su origen y por sus aspiraciones, digamos. Y es algo que depende mucho del contexto en el que estamos hablando, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué les estoy diciendo? Que México tiene su propia Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo está conformada esta Agenda 2030 de México? Bueno, en primer lugar está conformada por esta agenda que vemos ahí. Si nos metemos al sitio de Naciones Unidas y buscamos Agenda 2030, vamos a encontrar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus metas, con sus indicadores. Eso es lo que se aprobó en la Asamblea General. Pero luego, cuando aterrizamos en un país específico, digamos México, pues esta cosa se combina con nuestros propios, digamos, mecanismos e instrumentos de planeación, ¿no? Lo que por medios democráticos acordamos que queremos perseguir como sociedad mexicana a partir de la última elección, por lo menos cuando estamos hablando en términos de gobierno, de poderes, ¿no? De la estructura institucional nacional. Entonces, en este caso, cuando se generó la Agenda 2030 en 2015, pues esa agenda, la Agenda 2030 de México, era una combinación de esa agenda internacional con el Plan Nacional de Desarrollo que existía entonces, ¿no? Hoy, en un nuevo momento, la Agenda 2030 de México es aquella agenda internacional de 2015 combinada con el Plan Nacional de Desarrollo vigente hoy, 2018-2024. ¿Qué más conforma la Agenda 2030, además de estos dos elementos? Pues lo que conocemos como el Marco Nacional de Indicadores,
Esta cosa fue aprobada por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el año 2020 y la pueden encontrar en el sitio agenda2030.mx, agenda2030.mx. Ahí está el sistema de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de México, que está a cargo del INEGI. En ese sitio ustedes pueden encontrar, digamos, para todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco global de metas e indicadores que se aprobó en 2015 y luego indicadores del marco regional para América Latina y el Caribe, que se hace, digamos, en trabajo conjunto con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y también pueden encontrar los 52, si no me equivoco, indicadores del marco nacional de indicadores de los ODS, que en 2020 el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que está conformado por todas las secretarías del Gobierno de México, más invitadas de otros sectores de la sociedad, decidieron que adoptaríamos porque eran un marco de indicadores que era mucho más aterrizado a, digamos, a nuestra circunstancia. El ejemplo más claro es en el indicador de pobreza, que a pesar de que hay indicadores internacionales, globales y regionales de pobreza, pues nuestro marco nacional de indicadores toma en cuenta los indicadores oficiales de pobreza que están a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México. Entonces, ¿qué constituye a la Agenda 2030 de México? La Agenda Original 2015 Internacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Marco Nacional de Indicadores y, por último, pues los esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad que, más allá del ámbito gubernamental o de las instituciones del Estado, realizan todos los días. Y eso incluye al sector privado, a la sociedad civil, al trabajo organizado en las organizaciones obreras y campesinas, etcétera, y por supuesto a las instituciones académicas, al ámbito de la investigación. Todo esto es la Agenda 2030 de México. Con esto quiero decir que, primero, otra vez, no es algo abstracto allá, es algo que está bien aterrizado en cada contexto, en nuestro país también, y que no es una agenda exclusivamente gubernamental, es una agenda pública en el sentido más amplio de la palabra, que es responsabilidad y compromiso, no obligación, por lo que ya expliqué al principio, pero sí compromiso muy necesario, indispensable en estos tiempos, de todos los sectores de la sociedad. Entonces, digamos, esa es la manera en la que yo les propongo que entendamos a la Agenda 2030, como una manera distinta de ser y de hacer las cosas, como un horizonte común a nivel internacional, pero con caminos diferenciados hacia el cual que nos llevan por distintas rutas hacia allá. Y eso vale también al interior de un país, ¿no? Hay estados más industrializados o municipios más, digamos, de mayores ingresos, y hay otros que están más lejos de ese horizonte. Y es también un espacio político para la deliberación sobre qué sigue. Si ustedes han alguna vez caminado hacia el horizonte por un buen rato, pues recordarán que conforme uno va caminando, el horizonte va cambiando, aunque sea ligeramente. Esa es la misma idea, ¿no? Cuando llegue el 2030 habremos caminado un trecho y tendremos que ver cómo nos ha cambiado el horizonte y tendremos que, como comunidad internacional, seguramente discutir si queremos replantear la ruta, porque el mundo ha cambiado, porque ya enfrentamos una pandemia y hacia dónde querríamos enfrentarlo. Seguramente esa discusión, así como pasó en 2015, estará informada por la experiencia de los últimos 15 años, por el cambio en el contexto y por las nuevas aspiraciones quizá que tengamos como comunidad internacional,
pero que luego eso que se llegue a acordar, pues necesariamente tendrá que aterrizar, entre comillas, porque pues un poco de ahí venía, en cada país, en cada contexto, y una vez más, pues será un camino que recorrer dependiendo de dónde venimos, cómo vamos, ¿no? Quizá esa es, digamos, la propuesta principal que tengo para ustedes. Por supuesto, en ámbitos específicos hay retos bien particulares. En términos de, quizá en términos de seguimiento, em, en términos de decir dónde ha estado el énfasis, por lo menos desde la acción gubernamental hasta ahora, cómo vamos, qué se ha estado haciendo. Yo creo que tenemos como un par de cosas que se pueden decir, ¿no? En primer lugar, en términos de institucionalización en los procesos del Estado mexicano, pues les puedo compartir que la ley de planeación admite la posibilidad de que, digamos, todo el trabajo del Estado mexicano a través de su poder ejecutivo y de sus programas presupuestarios incluyan la visión del desarrollo sostenible y específicamente los objetivos de desarrollo sostenible. Eso se ha aprovechado, se ha incorporado y hoy en día Hacienda tiene, y esto lo pueden ver en un sitio que se llama Transparencia Presupuestaria, que se actualiza cada año, y que está otra vez bajo responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, tiene ahí alineados todos los programas presupuestarios de todo el gobierno federal a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Eso por un lado. Por el lado, digamos, de los insumos, si me permiten la expresión, ¿no? ¿Qué se hace para contribuir a avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de México? Y eso es en el poder ejecutivo. En el poder legislativo, lo que se ha hecho, se ha creado en el Senado una comisión especial y en la Cámara de Diputados un grupo de trabajo, los dos para impulsar la Agenda 2030, y se han generado, digamos, lineamientos para que las piezas de legislación, las leyes, lo que pasa por el Congreso a nivel federal, incluyan principios y mirada de sostenibilidad en sus discusiones. Luego viene el tema de qué tan bien se ha hecho, qué tan mal, con qué tanto énfasis. Eso depende mucho de la pieza de legislación y de quienes lideran el trabajo en cada periodo legislativo, digamos, pero ya hay una práctica legislativa al respecto. En algunas legislaturas estatales ya también se ha empezado con esta práctica, como en 8 o 9 legislaturas estatales encontramos esta práctica. Por supuesto, cada vez que se renueva el poder legislativo, hay que, digamos, buscarles para que no se les olvide, para que retomen. Es un trabajo, digamos, constante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, digamos que se ha estado trabajando en que los programas de gobierno y la legislación que se va generando incorpore la mirada de desarrollo sostenible. Ahora, eso es en términos de los insumos. Ahora, en términos de los resultados, ya les adelantaba yo que esos podemos verlos en el sistema de información de los ODS, en este sitio agenda2030.mx. Esto está a cargo del INEGI, que en su autonomía, digamos, institucional, pues tiene la responsabilidad de dar seguimiento estricto, imparcial, externo, digamos, al Ejecutivo, a cómo vamos, ¿no? ¿Qué hace? Utiliza las herramientas con las que cuenta en términos de encuestas, de censos, y según se va levantando la información, se van procesando los indicadores correspondientes
y el INEGI va actualizando estos datos, ¿no? Evidentemente, entre insumos y resultados, pues hay una caja que es el mundo real, digamos, el mundo complejo, los cambios en el contexto, recientemente la pandemia, etcétera, pues, y muchas cosas que intervienen en cada ámbito del desarrollo sostenible, pues que hacen muy difícil ver, digamos, qué tanto ciertos insumos generan directamente ciertos resultados. Digo, a la gente que es más estricta en términos académicos y que sabe hablar de causalidad, etcétera, pues sabe muy bien de las complejidades de estas cosas. El mundo es complejo, hay demasiadas variables que seguramente no estamos tomando en cuenta, ni siquiera hemos podido operacionalizar o conceptualizar en algunos casos, muchos. Y entonces, pues la relación entre insumos y resultados pasa por un montón de cosas que no capturamos y no podemos establecer vínculos directos. Pero en todo caso tenemos medidas de esfuerzo y medidas de resultado, ¿no? Ahora, en términos de acciones y de orientación de las acciones para tratar de que esas medidas de esfuerzo se vean en las medidas de resultados, lo que puedo decirles es que la actual administración ha puesto un énfasis, y esto no es noticia, estoy seguro, un énfasis muy importante en, en la dimensión del bienestar social, de entre las tres, digamos, dimensiones o esferas del desarrollo sostenible. Podríamos decir que hay una esfera del bienestar, otra del medio ambiente y otra de la economía. Venimos de una historia de exclusiones duras, de grupos de población tradicionalmente vulnerados por décadas y décadas, si no es que cientos de años, por supuesto, que se refleja en una enorme desigualdad en términos de ingreso per cápita y en que hoy tenemos, según la última medición, un 43% de población en pobreza, que quiere decir que aún si utilizara todo el ingreso que tiene en un día, no le alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas en términos de alimentación, de vestido, de educación, de vivienda y de servicios básicos. Eso quiere decir, tenemos 43% de nuestra población que está en esas condiciones. Entonces, por esto, el énfasis en, digamos, en la mirada de desarrollo sostenible de la presente administración ha estado en la esfera del bienestar social. También ha estado, digamos, de una manera como herramienta para fortalecer al bienestar social, un énfasis muy fuerte en la dimensión económica. Y esto ha tenido sobre todo su expresión en, digamos, nivelar disparidades territoriales. Sabemos muy bien que estamos en un país que luego de muchos años de apertura comercial nos presenta una división muy clara entre el norte y el Bajío industrializados y el sur-sureste con enormes precariedades de bienestar social, pero asociadas a ellas también enormes precariedades en infraestructura productiva, de comunicaciones, de transporte. Lo que ha estado haciendo este gobierno es tratar de cerrar esa brecha con mucha inversión pública en infraestructura en el sur-sureste, apostando a que esto, digamos, representa la base para al mismo tiempo sus estrategias de promoción económica en estas regiones, con una mirada que aspira a que no suceda lo mismo que sucedió en el norte y en el occidente, que benefició a algunas personas y relegó a muchas otras, y que no suceda, por supuesto, en lo regional lo que sucedió a nivel nacional en esos mismos términos, que algunas personas se vieron muy beneficiadas y luego muchas otras relegadas. Entonces, digamos, la apuesta
de bienestar y de lo económico en materia de desarrollo sostenible van muy de la mano en esta administración. La apuesta en términos ambientales viene también muy asociada a las condiciones materiales y de bienestar social en el país, y también muy asociada a una mirada de justicia climática global, de justicia ambiental global. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy fácil escuchar, digamos, preocupaciones muy legítimas con respecto a cómo todos los países tenemos que contribuir a trabajar en contra del cambio climático. Y de hecho hemos tenido ya recientemente, si no lo han seguido por ahí, una expresión muy explícita del gobierno de México a través de su presidencia, del presidente, sobre acciones que estamos comprometiendo y estamos impulsando desde el gobierno de México a favor, o mejor dicho, en contra del cambio climático. Si ustedes revisan la cuenta de Twitter del gobierno de México de hace unos pocos días, van a encontrar una infografía sobre un decálogo de estas acciones. Ustedes van a encontrar que ahí hay cosas explícitamente en el ámbito, digamos, del sector ambiental, pero también algunas cosas que tienen que ver con el sector energía, más acotadamente. Y también algunas cosas que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, pero que también generan ingreso para las poblaciones involucradas. Estoy hablando del programa Sembrando Vida. Entonces, lo que les quiero decir es que la mirada en la esfera ambiental de esta administración tiene mucho que ver con la realidad de nuestro país, que es que es un país con, digamos, las condiciones de bienestar que ya expresé antes, 43% de su población en condiciones de pobreza, con inequidad, con desigualdades territoriales enormes, que requiere necesariamente de actividad económica para poder, digamos, hacerse responsable por todas estas personas que viven en una enorme precariedad y que al mismo tiempo asumen la responsabilidad de ir construyendo para el futuro en términos de responsabilidad ambiental. Es una visión, es matizada, es una visión compleja, que definitivamente se aleja de esta interpretación, me parece, maniquea, de que es un país al que no le interesa la energía limpia, que solo le interesa el petróleo, y ya. Digamos, creo que esa es digamos, la mejor expresión de la complejidad en esta discusión, darle un vistazo a ese decálogo y ver que combina cosas que pasan por las tres esferas, la ambiental, la económica y la del bienestar. Ahora, una cosa que es importante entender es la dimensión internacional en este sentido, la dimensión específicamente de justicia ambiental global. México está haciendo esfuerzos a favor del medio ambiente, tomando en cuenta su realidad, tomando en cuenta sus necesidades económicas y de bienestar para la mayoría de la población. Y lo está haciendo tomando en cuenta también su responsabilidad histórica con respecto al resto del mundo en materia ambiental. Les voy a pasar 3 brochazos de datos, digamos, para explicarme. Y pensemos en la pregunta de qué ha hecho quién históricamente en el mundo para tenernos donde estamos hoy en términos de crisis ecológica y climática, y entonces con respecto a esa responsabilidad de cada quien, pues cuánto le toca hacer a cada quien, ¿no? Normalmente un principio muy básico de justicia dicho de manera muy facilona es, pues el que rompió más platos, pues que pague más platos, ¿no? Digámoslo así. Bueno, pensando en eso,
Les cuento 3 cosas. Número 1, según una investigación publicada este año por Hickel y otras autoras, entre 1970 y 2017, el mundo experimentó una extracción excesiva de recursos, de toda clase de recursos y bienes comunes naturales, evidentemente, que nos ha traído a la crisis ecológica que enfrentamos. Bueno, ¿quién es responsable en mayor proporción de esa extracción excesiva? En primer lugar, Estados Unidos, con un 27%. En segundo lugar, la Unión Europea y el Reino Unido, juntas, con un 25%. En tercer lugar, el resto de Europa y de países de ingreso alto de todo el mundo, con un 24%. Ahí ya llevamos más de 3/4 partes de la responsabilidad total de extracción excesiva de recursos. En cuarto lugar, China, con 15%, que para no estigmatizar a nuestras colegas chinas, recordemos que China produce un montón de cosas que se demandan en muchos otros países, no solo dentro de China. Y si agarramos a todos los países de ingreso y medio y bajo de América Latina y el Caribe, de África, Medio Oriente y Asia, o sea, todo el resto del sur global, la proporción de responsabilidad que todo este conjunto de países tiene por esta extracción excesiva de recursos es de apenas el 8%. Entonces, claramente no es el sur global quien más ha explotado los recursos que nos tienen hoy en esta crisis ecológica. Segunda pieza de información. Si, en México, digamos, si seguimos pensando en términos de países, se dice mucho que, por ejemplo, que hoy somos el país número 16 de los que más contamina en términos de emisiones de CO2. Bueno, sí, pero si pensamos en cuál es la contribución al 100% de las emisiones durante el mismo periodo, que este es un dato para 2021, nos damos cuenta que México contribuye con apenas el 1.02% de las emisiones totales de CO2 en todo el mundo. Y de hecho, si pensamos en emisiones per cápita, México ocupa la posición número 108. Otra vez con un monto muy chiquitito de emisiones con respecto al gran total. Número 3. Si ya nos quitamos de la lógica de países y bajamos a la lógica de personas, bueno, por cierto, lo que acabo de mencionar de México se encuentra en el Atlas Global del Carbono de 2022, que está en línea, el Global Carbon Atlas. Número 3, si pasamos, ya dejamos a un lado los países y pasamos a las personas, el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo en 2020 publicó un estudio que nos dice que entre 1990 y 2015, el 10% más rico de la población mundial, el 10% con mayores ingresos, que son unos 630 millones de personas, generó el 52% de las emisiones acumuladas entre 1990 y 2015 y se comió, si me permiten la expresión, una tercera parte del presupuesto global de carbono de todo el mundo. O sea, si asumimos que nos damos chance de contaminar un poquito todas las personas sin rebasar un límite superior, digamos, a todo lo que contaminamos, y decimos, bueno, ese es nuestro presupuesto total, ¿no? ¿Cuánto le toca a cada quien? Bueno, pues el 10% más rico se comió un 30% de lo que nos tocaba a todo el mundo, ¿no? De emisiones acumuladas. En el mismo periodo, el 50% más pobre de la población, o sea, 3.100 millones, generó solamente el 7% de las emisiones acumuladas, a diferencia del 10% más rico que generó el 52% de las emisiones. El 50% más pobre, 3.100 millones de personas, emitió solamente
generó solamente el 7% de las emisiones acumuladas y se comió solamente el 4% del presupuesto global que nos tocaba a todas. Y finalmente, nomás decir que si nos vamos al 1% más rico de toda la población, que fue más o menos de 63 millones de personas, entre 1990 y 2015, este 1% más rico generó el 15% de las emisiones acumuladas en todo el mundo y se comió el 9% del presupuesto de carbono que nos tocaba a todas las personas del planeta. Entonces, con esto, digamos, voy cerrando y les digo, la mirada actual, digamos, de desarrollo sostenible en este país es una mirada que es, por lo menos desde el ámbito gubernamental, que es aterrizada en la realidad de nuestro país, que se preocupa no solamente por lo ambiental en términos de su valor intrínseco, sino en la interacción que tiene esto con las condiciones económicas y de bienestar del propio país, y que involucra necesariamente una mirada de justicia ambiental global. Lo voy a dejar aquí. Espero haber cubierto, digamos, un panorama suficiente para generar quizá algún intercambio, algunas preguntas que con mucho gusto podría yo tratar de responder. Y quizá daría una nota final que creo que es pertinente en relación con el ámbito del conocimiento, de la generación de conocimiento, de la generación de tecnología, que es el siguiente. Hay una idea muy fija hoy de cuál es el conocimiento válido, legítimo, que nos permite avanzar hacia el desarrollo sostenible. Y creo que el momento en el que estamos, me refiero a nivel global, nos dice que probablemente esta idea, digamos, hegemónica de entender el conocimiento legítimo, válido, socialmente útil, ha contribuido a estar como estamos. Y que quizá vale la pena replantearnos qué es lo que entendemos por conocimiento útil para el cambio social, qué nuevas orientaciones podemos explorar a partir de la deliberación y qué papel tiene en esto, digamos, los centros de investigación, en particular las instituciones públicas de investigación, mirando en beneficio de quién y caminando hacia dónde. Creo que sí. Pues ahora sí que no les quiero echar la pelotita, compañeras, pero si no nos ayudan, si no nos ayudamos, porque tampoco puede seguir siendo un diálogo de expertas nada más, sino un diálogo del conocimiento con el experto, con el resto de la sociedad, pues probablemente vamos a seguir en una inercia que nos ha traído hasta aquí, en un país que además tiene élites que siguen empujando por cierto tipo de conocimiento, porque definitivamente ese conocimiento les ha beneficiado, pero que quizá han dejado de ver que ha dañado a mayorías enormes de población en este país y en otros países de América Latina y el resto del mundo. Así que con eso, ahí le dejo y les agradezco muchísimo su atención y estoy a la orden para un rebote aquí o eventualmente en cualquier otro espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muy interesante lo que nos comentas. Le pido a nuestros compañeros que están en esta sala, si tienen alguna pregunta, puedan levantar su mano para irles dando la palabra. Por lo pronto voy a comenzar porque nos dejas una reflexión muy importante para quienes estamos de este lado, ¿no? Justamente mi pregunta iba encaminada hacia cuál ha sido el papel de la academia en este transitar de los objetivos de desarrollo sostenible y cuál había sido como la experiencia que ustedes habían tenido con la academia para generar investigación, para generar incidencia en que se puedan ir alcanzando estos objetivos. Pero creo que también nos dejaste esa reflexión de qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿no?
Gracias. Pues quizá nada más para responder puntualmente un poco a esta pregunta. Por ahí creo que ya empezó a salir alguna manita, pero muy rápidamente diría, yo creo que, digamos, vivimos en un mundo de capitalismo monopólico, en un mundo y en un tiempo de capitalismo monopólico, ¿no? Digamos. No es un capitalismo de competencia idealizado, donde el carnicero le vende carne al panadero y el panadero ¿no? Digamos, es un mundo de corporaciones enormes, de cadenas globales de valor que sus propios participantes ni siquiera alcanzan a conocer. Las empresas más grandes les toma años, literalmente, rastrear sus cadenas globales de valor hasta el final, digamos, ¿no? Literalmente, eso es cierto, está documentado, digamos, ¿no? Y creo que, digamos, eso ha generado una dinámica, esto conlleva una dinámica de privilegiar un conocimiento hegemónico que, sobre todo cuando tiene que ver con ciencias sociales, lo que conocemos como ciencias sociales, pero no solamente, pues se instala en las instituciones nacionales e internacionales en donde se debaten estas cosas. Y la Agenda 2030 es un producto de esa mirada, en sí mismo es un producto de esa mirada, es una consecuencia de esa mirada. En ese sentido, creo que es muy importante entenderla como un espacio para debatir, ok, está bien la Agenda 2030, pero ¿eso es lo que queremos? ¿O queremos más? ¿O queremos algo diferente? Ese es un punto de partida para la discusión. En esa medida, creo que lo que hemos visto a nivel internacional, pero también nacional, ha sido una interacción demasiado restringida a instituciones hegemónicas, con visiones bien hegemónicas, no críticas, no alternativas, muy asociadas a esa mirada internacional también hegemónica. Y yo creo que los retos tienen que ver con empezar a vincularse más con instituciones que no han sido las que están dominando ahí, que tienen otras narrativas, otros discursos, que valoran otras formas de recabar información y de generar evidencia y conocimiento. Necesitamos diversidad de voces, necesitamos voltear a ver otras maneras de generar otros tipos de conocimiento. Y que probablemente se van a estar un poquito alejadas de esta visión ultrapositivista que ha dominado las discusiones. Sí está bien tener indicadores con la información y la conceptualización y operacionalización de variables que podamos tener. Sí, eso es un paso porque ha demostrado ser herramienta fundamental, pero no solamente, no podemos seguir pensando en el cambio social como algo mecanicista, donde si tú aprietas un botoncito acá, se mueve una agujita acá, jalas una palanca y pasa algo. Creo que necesitamos complejizar la mirada y yo creo que el problema ha sido que las discusiones sobre el desarrollo se han asociado demasiado y únicamente con instituciones académicas con miradas ultrapositivistas que además desdeñan otras miradas, y lo que necesitamos es abrir esa discusión con instituciones e investigaciones distintas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al doctor David Salvador. Gracias, Denise. Muchas gracias, maestro Alfredo. Pues antes que nada, una muy fuerte felicitación y también reconocimiento a la labor que hace. La verdad, tengo una grata visión del trabajo que está haciendo a partir de la plática que nos comparte. Y creo que, como usted ya mencionó, pues la academia, la investigación también tiene que hacer su propia reflexión, ¿no? En este sentido.
Creo que, pues como ya se mencionó al final, hay mucho que reflexionar, que pensar dentro de los propios campos disciplinares en torno, pues, a las propuestas, las políticas de desarrollo sostenible, pero también, como ya se mencionaba, pues, qué se puede superar a partir de esta situación. Los datos que nos dio reveladores al final, creo que son muy interesantes, y mi pregunta va en el sentido de, bueno, América Latina, todo el sur global, ¿qué postura podría tener ante los ODS en términos de cómo asumirlos? Porque también dentro del propio, digámoslo así, discurso hegemónico de los ODS, se carga una responsabilidad prácticamente igual a todos los países. Es algo que también se ha criticado. Y ya que mencionaba esta última parte, ¿consideraría usted conveniente que los países del sur global, al entrar a trabajar con respecto a los ODS, tomaran una postura, pues digámoslo así, más crítica con respecto a ellos? Es decir, buscar también hasta otro tipo de indicadores complementarios, como podría ser, pues, buscar que, por ejemplo, las emisiones de carbono fueran proporcionales a las que se emiten en otros espacios, o incluso indicadores que no están en los ODS, por ejemplo, cómo evitar el extractivismo en los territorios, cómo evitar cierto tipo de prácticas que están justamente, como ya se mencionó, pues alineadas con los problemas ambientales que existen. Por ejemplo, pues un indicador que dijera, bueno, qué tanto se defiende el territorio, el patrimonio biocultural de los pueblos. Ese no está en los ODS, y creo que por ahí también la reflexión que usted nos brinda, pues da pie a eso. La otra pregunta es, ¿cómo usted visibiliza las acciones orientadas a los ODS? Es decir, se abarca ahorita desde la óptica estadística, y creo que es conveniente a nivel país, de las cuentas nacionales, etcétera. Pero ya en la práctica, ¿qué formas se pueden tener para visibilizar lo que realmente se está haciendo y tiene efectividad para alcanzar esos ODS? Si hay algún espacio donde se visibilicen estas acciones que son efectivas, si se tiene alguna estrategia para conocerlas, darlas a conocer, etcétera, o no se tiene. Y la última, ¿cuáles serían entonces las estrategias para, desde la academia, de alguna manera, reorientar o orientar la investigación? Que digo, no es el ámbito de su área, porque es el ámbito gubernamental, pero en términos de algunas prácticas que usted haya observado de algunas instituciones educativas, centros de investigación, ¿qué se puede rescatar? ¿No? Yo creo que también compartir lo que se está haciendo bien, las buenas prácticas, algo que esté generando una transformación profunda, eso ayudaría también en el sentido, pues, de no replicar, pero sí conocer justamente estas experiencias. Y bueno, nuevamente felicitarlo, maestro Alfredo. Doctor Juan Ignacio Reyes, si gusta hacer de una vez su pregunta. Sí. ¿Estás de acuerdo, Alfredo? Adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias, maestro Alfredo. Bueno, de lo que usted ha platicado, al principio dijo como que tenemos que modificar la forma de producir y de consumir. Pero a mí me parece, tenemos que cambiar la forma de producir y de consumir. ¿Pero por qué tenemos que hacer eso? No tendría que participar aquí la educación. Es decir, a mí me parece que si se utiliza la educación, yo estoy de acuerdo en que tenemos que producir y consumir de manera diferente. Pero para que mucha gente se convenza y las generaciones futuras, primeramente a través de los niños, se tiene que ir aprendiendo eso, se tiene que ir desarrollando. Porque a mí me parece que muchos de los problemas, o algunos de los problemas que usted mencionó en la Agenda 2030 de México, están relacionados con cambios en la sociedad. A mí me parece
que tendríamos que pensar también en cómo podemos cambiar nosotros. No solamente como de implantar, tenemos que hacer esto. ¿Pero por qué? No, pues porque así lo hacen en Europa. No, pues porque así lo hacen en otros países. En los países donde esto se inicia, me parece que fue una preocupación genuina. Y yo sí me he preguntado, ¿hasta qué punto nosotros somos seguidores? En este problema de la Agenda 2030, ¿qué tan originales somos, maestro Alfredo? Muchas gracias. Pues si quieres tomo estas, Denise, ¿está bien? Sí, claro. Muchísimas gracias por las preguntas. A ver, pues quizá empezaría por retomando, voy a ir en el mismo orden en el que las recibí. Yo creo que lo que nos dice David es súper importante. Muchas veces, o casi todos los días, por la dinámica de las discusiones públicas que solemos tener, públicas, digamos, en redes sociales, en medios, pero también en nuestros espacios cotidianos, ¿no? Aunque esto en principio es menos común en el trabajo académico porque tiene espacio y tiempo para hacer reflexiones más amplias, pero tampoco está ausente del trabajo académico, sobre todo de algunas instituciones. Tendemos a, digamos, hablar de estas cosas mirándonos al ombligo, ¿no? Es como, el ejemplo que a veces pongo es como cuando digo, me veo yo y digo, híjole, tengo unos kilitos de más, creo que debería empezar a hacer más ejercicio, comer mejor, etcétera. Y se me olvida levantar la mirada y ver que en el país tenemos un problema de obesidad, digamos, ¿no? De sobrepeso, de enfermedades asociadas a esto, que está relacionado con un cambio fundamental en la alimentación en las últimas décadas de la población en promedio, que está asociado al mismo tiempo con apertura comercial, con un cambio radical digamos, en la provisión de alimento, y esto está asociado a un cambio global en términos digamos, de lo que se valora, lo que se produce y lo que se consume, ¿no? Entonces, algo parecido nos sucede en asuntos ambientales y de desarrollo sostenible. Sobre todo si no nos gusta, digamos, mucho quien está actuando en nombre de todas las demás como gobierno a cualquier nivel, tendemos a decir, es que no estamos haciendo lo suficiente, es que lo que estamos haciendo no alcanza, etcétera, ¿no? O incluso si nos gusta, pues con toda legitimidad podemos preocuparnos porque creemos que deberíamos estar haciendo más o haciendo mejor, pero se nos olvida que la situación que vivimos, que vemos, va más allá de lo individual en términos de personas o de países y digamos, tiene condiciones más estructurales que quedan lejos de nuestra acción más inmediata y que están también determinadas por una distribución de poder entre países, ¿no? A nivel internacional. Es un sistema anárquico, pero no ajeno al poder, que sí está determinado por equilibrios de poder. Y esto es lo que hace que aquellos países que más han contaminado históricamente no estén pagando, no estén restituyendo, no estén asumiendo la responsabilidad que les corresponda. Y entonces, claro, en lo formal, como todos los países, como cada país es un voto en el marco de Naciones Unidas, en este sistema anárquico, pues sí, terminan estos mismos países argumentando una lógica de a todos nos toca, ¿no? Y claro que ya hay algunos espacios donde poco a poco se va aceptando, por lo menos en términos narrativos, esta responsabilidad diferenciada, pero es cierto que todavía no se ve en acciones concretas.
Un ejemplo bien específico es, hace unos años, varios años ya, acordó la comunidad internacional que los países de mayores ingresos dedicarían un porcentaje determinado de su producto a la ayuda, a la asistencia, a la ayuda internacional al desarrollo del resto del mundo, y prácticamente nadie ha cumplido con ello, ¿no? Ese sería un ejemplo que ya tiene mucho tiempo. Entonces creo, y creo al mismo tiempo que mientras esos países que son más responsables y que por estar mejor tienen mayores capacidades y recursos para contribuir, por ejemplo, al combate contra el cambio climático, mientras no lo hagan, pues digamos, no vamos a salir, no vamos a poder avanzar en el combate, en ese combate. Entonces, sí que toca, y es algo que México está promoviendo en distintos espacios sobre el desarrollo sostenible, toca encontrar retos comunes con países similares, otros países de ingreso medio, para empujar esta lógica de responsabilidad diferenciada. Tenemos que hacernos, digamos, trabajar de manera conjunta para llamar a esa responsabilidad diferenciada, porque si no, no vamos a poder tener una transición global justa. Si no pone cada quien lo que le toca de acuerdo a su responsabilidad y se mantiene la lógica de que todo mundo tiene que hacer lo mismo, no importa de dónde venga, o su historia, etcétera, simplemente no vamos a llegar a ningún lado. Para que una gran transición global sea factible, tiene que ser justa. Si no es justa, no va a ser posible en primer lugar y vamos a seguir discutiendo de todo lo que tendría que estar haciéndose sin avanzar realmente, porque ¿quién está dispuesto a poner lo que no le toca cuando ve que aquellos a quienes más les tocan no están haciendo lo que deberían hacer, ¿no? Una noción elemental de justicia de por medio. Y luego ya, con respecto a dónde se puede ver qué es lo que se está haciendo. A ver, es difícil porque lo que se está haciendo es un montón y la métrica para entenderlo es absolutamente insuficiente. No solamente a nivel nacional, lo que vemos en este sitio agenda2030.mx que lleva el INEGI, no solamente ahí lo que vemos es insuficiente, y no por el INEGI, sino por el tipo de información con que contamos, los indicadores con respecto a la complejidad de los fenómenos. Sucede exactamente lo mismo a nivel global. Cada año el secretario general de Naciones Unidas emite un informe sobre el avance de la Agenda 2030 en todo el mundo. Ahí podemos ver brochazos, digamos, de avances, algunos ejemplos de acciones concretas que han funcionado. En el caso de México, el ejercicio más reciente que tenemos está en el Informe Nacional Voluntario 2021. Si ustedes googlean eso, se lo van a encontrar dentro del sitio del Gobierno de México. Informe Nacional Voluntario 2021, Agenda 2030 México. Ahí van a encontrar, es un informe que el Gobierno de México entregamos a Naciones Unidas en el Foro Político de Alto Nivel del año pasado. Eso se celebra cada año para que cada país comparta cómo va. Y ahí vienen, digamos, las cosas que se han estado haciendo desde el Gobierno de México, pero también desde distintos sectores de la sociedad, y también vienen perspectivas críticas de estos distintos sectores de la sociedad. ¿Qué se ha hecho, pero también qué falta, qué sigue, qué se está descuidando? Les recomiendo que le echen un ojito porque pusimos mucho cuidado a que las voces de estos sectores estuvieran reflejadas de manera fiel. No editamos nada más que errores de redacción o, digamos, cositas de forma, vamos a llamarle así. Y van a encontrar que en sus propios lenguajes
estos distintos sectores de la sociedad con su representación totalmente imperfecta, pero mejor que eso que nada, digamos, dicen qué es lo que creen, ¿no? Y luego en términos de instituciones, yo creo que hay una variedad enorme. Yo creo que hay un montón de instituciones en México que, que están haciendo mucho. Yo creo que hay un poco de todo, instituciones académicas que dicen que hacen mucho y no hacen tanto, otras que hacen mucho, pero desde una mirada que creo que es muy problemática porque no toma en cuenta los asuntos estructurales, las raíces estructurales de los problemas, sino nada más las dimensiones individuales de los mismos y reproduce una dinámica que, si me permiten, lo voy a decir con la palabra que creo que es absolutamente neoliberal, que no, digamos ecomodernista, que otra vez cree que la solución está en el capitalismo como lo conocemos, que solo es cosa de innovar dentro de ese mismo, digamos, mirada, ¿no? Y que no son críticas de esto. Y luego hay otras instituciones que están haciendo desde hace mucho tiempo, aunque no le llamen así, prácticas, no solamente investigación, sino investigación y práctica, y me atrevería a decir investigación-acción, literalmente, que contribuye al desarrollo sostenible desde hace mucho, mucho tiempo. Quizá me permitiría destacar, aunque sé que hay, digamos, todavía no conocemos bien cómo avanzan, cómo progresan sus resultados, pero desde el Estado mexicano me atrevería a destacar el esfuerzo que implican los PRONACES, ¿no? La vocación que tienen de trabajo aterrizado, si me permiten, de investigación-acción en muchos casos, en un sentido bien práctico, bien clásico, y creo que esas son las prácticas, digamos, más aterrizadas, que confían además en el conocimiento que se genera en la propia práctica, que combinan el conocimiento experto académico con el conocimiento experto de la práctica a nivel local, lo que debería y podría ser visibilizado y aprovechado cada vez más, ¿no? Y finalmente, con respecto al papel de la educación, estoy de acuerdo, no más que creo que esta mirada sobre la educación tiene que tener las dos dimensiones, la dimensión individual, porque sí, todos los días podemos construir o destruir con nuestras acciones, con nuestras decisiones, pero estas acciones y esas decisiones individuales están restringidas por condiciones estructurales que no necesariamente podemos cambiar en el día a día. Para ponerlo de alguna manera, pues las personas en pobreza no son pobres porque quieren, ¿no? Hay condiciones históricas, estructurales, que explican la situación de estas personas y la toma de decisiones cotidianas que hacen, por ejemplo. Y para no estigmatizar, lo mismo sucede con todas las demás, con todas nosotras. A lo mejor queremos tomar decisiones más benéficas para nuestra propia persona y para el resto del mundo, pero el menú de opciones que esta forma global, capitalista, monopólica, de producir y de consumir nos da en la cotidianidad, en lo inmediato, está limitado. Y además nos dice que no hay que acercar, que hay que dejar de lado eso que hacían las abuelas porque eso ya no es moderno y hay otras maneras más eficientes de hacer las cosas, desde comer hasta comportarse cotidianamente. Y entonces lo que vamos decidiendo se ve restringido por eso, ¿no? Y no es culpa de cada persona, culpa o responsabilidad exclusiva de cada persona y en lo individual. Es lo individual, pero dentro de lo estructural. Yo creo que la educación sí, pero siempre enfatizando al menos estos dos niveles y la manera en la que interactúan. Adelante. Muchas gracias, Alfredo. No sé si hay alguna otra pregunta. Tiene la mano levantada el doctor Igor Rivera.
¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Mucho gusto en escuchar estos objetivos que en donde México también es parte de ellos. A mí me gustaría, voy quizás un poquito antes, una pregunta muy básica que nos puede servir muchas veces en la academia también para compartirlo con los estudiantes o también en los trabajos que tenemos con los cooperativistas. Cuando estamos acostumbrados mucho en la universidad, pero en la vida común, a hacer más con menos, a tener salarios mínimos hasta donde lo permita la ley, a buscar mayores ganancias sin importar los aspectos ambientales, etcétera, etcétera. Y eso enseñamos muchas veces en la universidad. ¿Qué estrategias tú ves desde el gobierno federal, pero también lo que has visto en otros países? ¿Qué estrategias podemos estar utilizando para invitar a los estudiantes, a los consumidores, a los investigadores, a las empresas a atender los ODS? Lo dijiste 2 o 3 veces, no es una obligación, entonces bien, no es que debamos de hacerlo de a fuerza. Entonces, va a haber varias invitaciones, ¿no? Acabas de comentar trabajos relacionados con PRONACES. eh, Tenemos trabajos donde colaboramos en cuestiones de soberanía alimentaria bien interesantes, emprendimientos sociales y no solo económicos también muy interesantes, pero ¿qué otras opciones tenemos en la sociedad en general, en la academia, en la sociedad, en las empresas, en las cooperativas, en el gobierno? Ahí dejo mi pregunta. Gracias, doctor. Si gustas, podemos hacer otra pregunta. Tiene la mano levantada también María Félix. Sí, gracias, doctora Denise. Pues muy interesante todos estos temas y pues bueno, a mí no sé, la duda que tengo es, realmente sigo viendo mucho en papel, ¿no? O sea, como a nivel gubernamental, a nivel academia, sigo viendo informes, sigo viendo que son alarmantes, ¿no? El tema de la agroindustria es tremenda y es una industria gigantesca que no va a dejar muy fácil. Ellos dicen que están abonando a la sustentabilidad, ellos dicen que están abonando a la salud y en la práctica no es así, ¿no? Entonces, no sé, o sea, mi duda también, y bueno, escucho a cada rato, ¿no? Que la gente pues está viendo ríos cada vez más contaminados, el tema del agua es un tema cada vez más fuerte en todos lados, entonces a mí me gustaría también saber si actualmente hay como o sea, hay algún proyecto que digamos, esto ya cambió en México el tema de la pobreza, o esto ya cambió el tema de, no sé, economía más sustentable, ¿no? O sea, saber si existe algo yo sé que, bueno, hay muchos esfuerzos, creo que pequeños que se están dando y se está creando esta conciencia, pero algo más fuerte que digamos, esto ya está pasando, ¿existe? Adelante, Alfredo. Muchas gracias. Yo creo que, a ver, Igor, un gusto saludarte, espero estés muy bien. ¿Cómo invitar, no? ¿Cómo invitar, dado que no es una obligación, digamos, ¿no? Y es un compromiso asumido por el Estado mexicano, sí, pero bueno, pues nadie nos está obligando, digamos, ¿no? Y en lo individual, pues nadie nos obliga, digo. Hablamos de sostenibilidad y al rato estamos, no sé, pidiendo algo para llevar en unicel y pues ya nadie nos vio y lo tiramos. Pues, o sea, nos podemos imaginar cualquier clase de ejemplo, ¿no? En lugar de llevar una cajita o llevar en fin. Yo no creo que haya una herramienta más poderosa que la experiencia propia y la reflexión sobre una misma y su lugar en el mundo, ¿no? Por lo menos yo creo que
y luego desde ahí conectar con conocimiento fácil de digerir sobre cómo esa experiencia individual se alimenta o se ve limitada por fenómenos estructurales. Yo, digamos, hace poco tenía una reunión con algunas personas que, si me permiten decir esto, pues era muy claro que eran personas de altos ingresos, digamos, ¿no? Por varios marcadores y por las experiencias que compartían y por la forma en la que las compartían. Y algunas de estas personas tenían una preocupación bien legítima sobre asuntos medioambientales, ¿no? Pero en la misma reunión habían personas que no vivían en la Ciudad de México, que vivían fuera y que tenían una conexión mucho más cercana en términos de ingreso y de experiencia cotidiana con esos problemas de los que estábamos hablando. Y una cosa que fue bien interesante ver es que las primeras, ¿no? Las de ingresos más altos, clase social más alta, con mayor distancia personal con respecto a lo que estábamos hablando, hablaban de manera muy sentida y muy preocupada, pero muy poco informada sobre las complejidades de los asuntos. Y muy centradas en principios abstractos de respeto al medio ambiente, del deber ser, de lo que no puede ser. Y al mismo tiempo, estas par de personas, que además eran minoría en esa reunión, que seguían viviendo ahí, que trabajaban en una relación directa, cotidiana, con su ambiente, su medio ambiente, local, específico, tenían una mirada mucho más matizada. Sí tenían preocupación, pero entendían las complejidades de los retos y las necesidades materiales cotidianas de tener esta relación sana, sí, pero productiva, generadora de ingreso con su entorno. Y hablaban mucho menos en términos de deber ser o de acusar o de... Era una mirada mucho más situada. Y en algún momento hablábamos de esto que dicen que decía este activista brasileño de hace ya unas décadas, ¿cómo era? Chico Méndez, creo que era el nombre, que creo que decía algo así como, ecología sin lucha de clases es jardinería, ¿no? Bueno, digamos, no vamos a demeritar las preocupaciones de nadie, pero creo que si conectamos con esas preocupaciones desde la experiencia de cada quien, experiencia sentida, vivida, situada, arraigada, y ayudamos a que contrasten esa experiencia y la conciencia de esa experiencia con la de otras personas, podemos facilitar, digamos, la toma de conciencia individual y luego colectiva. Porque si no, terminan siendo cosas que están ahí afuera, que se defienden por principio, pero que difícilmente se entienden porque, o con las cuales difícilmente se empatizan, porque no está conectada a la experiencia propia, ¿no? Y luego en ese ejercicio, pues generar información que diga, bueno, pero esto está conectado no nada más con lo que tú haces, sino con la forma en la que está estructurado el mundo. Yo creo que si no se involucra la experiencia propia, en combinación con una comprensión más o menos fácil, si se vale la expresión, de fenómenos estructurales, es bien difícil que esa invitación sea efectiva y, número dos, que mueva a una acción, digamos, más transformadora, digamos, ¿no? Ahora, conectando con la pregunta de María, ¿verdad? Si no me equivoco,
Pues nada de lo que acabo de decir es simple, ni es fácil, ni es inmediato, ¿no? Yo creo que tampoco es ni simple, ni fácil, ni inmediato la discusión sobre soluciones a la agroindustria, por ejemplo, y sus consecuencias, o a la contaminación de los ríos, o a la carencia de agua. Estas tres cosas están conectadas, de hecho, entre sí en territorios bien específicos, en México y en todo el mundo. Corresponden a una manera de producir, y a una lógica de consumo, digamos, global. Yo creo que es difícil pensar en proyectos que ya hayan cambiado algo de manera definitiva. Yo creo que más bien tenemos que pensar en términos de procesos, porque si buscamos resultados, dependiendo de qué tan optimistas o pesimistas estemos, nos pueden parecer resultados pequeños o más grandes. Dependiendo qué tan involucradas podamos estar, puede ser cosa mayor o cosa menor. Te puedo decir que las comunidades de las valles centrales de Oaxaca, que llevan décadas en lucha por un manejo autónomo del agua, ahí, frente a autoridades estatales, pero sobre todo frente a autoridades federales de Conagua, ¿no? que por su vocación regula, digamos, pues lo que lograron hace un par de años, que fue que Conagua tomara en cuenta y les diera un papel en ese manejo del agua en el valle, fue un logro histórico, digamos, ¿no? Pero a final de cuentas, en todo el estado y en todo el territorio nacional, tenemos retos súper grandes, ¿no? Y en otros estados, en Nuevo León ahorita se reveló como el más reciente, tenemos problemas de agua enormes. Entonces, yo creo que puedes encontrar resultados concretos en distintos lugares. Hay muchas cosas que pueden documentar nuestro optimismo, pero necesitamos entender que todos estos resultados son parte de procesos más grandes, ¿no? Y que no podemos, una vez que logramos algo, no podemos parar ahí, ¿no? Necesitamos seguir en el proceso, en un lugar y en otro. Yo creo que como megaproceso, digamos, en el Estado mexicano, lo que estamos viendo hoy, en términos, por ejemplo, de energía, es algo importante. Es un ejemplo, digamos, ¿no? Lo que quieren el Estado mexicano a través de sus instituciones es establecer una relación más igualitaria, más justa. De hecho, no más igualitaria, más justa con el sector privado, para asegurarse que a través de su empresa estatal pueda en un futuro, digamos, enfrentar choques externos que pongan en riesgo el acceso de mayorías de la población con muy bajos ingresos a la energía mínima, básica, que se necesita para su supervivencia. Y ese es un esfuerzo, digamos, lento, duro, de diálogo político, de controversia internacional, que está empujando este gobierno y el Estado mexicano hoy, digamos, ¿no? Y al que no le faltan sus detractores, y que es lento y difícil. Pero la mirada de futuro es que si un día el gas se vuelve a cortar en Texas, vuelve a haber otra guerra, hay algún conflicto internacional que limite el flujo de recursos necesarios para la energía en México ya se cuente con cierto control del sector energía, para que el Estado mexicano pueda garantizarle a quienes no podrían pagar una alza enorme en los precios de los energéticos, pues el acceso a energía. Pero es un proceso, y es un proceso que es imperfecto y que es lento y que todavía se tiene que seguir construyendo.
Dentro de eso hay resultados concretos que pueden ser considerados buenos, otros insuficientes, otros apenas incipientes. Pero creo que vale la pena verlo más como un maratón que como carreras cortitas donde se logran cosas y luego siempre van a ser insuficientes en el gran esquema de las cosas, ¿no? No quiero ser pesimista, solo quiero ser realista en términos del enfoque. Hay cosas que están pasando y que están documentadas y que se pueden ir a conocer, de hecho, y luego yo creo que el enfoque de los procesos es importante, entendiendo la complejidad de esta cosa, ¿no? Al mundo nos tomaron muchas décadas, nos tomó muchas décadas estar en esta crisis climática, ¿no? Y tenemos la urgencia de salir de ella, pero ya hay una inercia, ¿no? Entonces, probablemente nos va a tomar un tiempito también hacerlo. Lo importante es encaminar los procesos necesarios, acción tras acción, resultado tras resultado. Así es como yo lo vería. Muchas gracias, Alfredo. ¿Podemos cerrar con 2 últimas preguntas? Tenemos una pregunta en el chat que nos preguntan, ¿cuál es el estado que guarda realmente México en el cumplimiento de los ODS y qué herramientas se están utilizando para su medición? Y Elisa Rodríguez tiene una pregunta también. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Elisa Rodríguez y pertenezco a la cooperativa Magraíz Artesanal y pues esa es la pregunta, básicamente la que acaba de comentar la compañera Denise. Y pues sí, va en el sentido que acaba de mencionar también la compañera María, ya que bueno, el contexto actual de los ODS, como se nos ha mencionado ahorita, es que, por ejemplo, pasando rápidamente que si lo que queremos es lo que se está plasmando a nivel mundial o que si la generación del conocimiento de la forma tradicional es útil para un verdadero cambio social, o como lo acaba de mencionar María, precisamente donde se percibe que todo sigue en papel y además de que no se está obligando a los países a dar cumplimiento a los ODS, yo quisiera saber que bajo este contexto, sí prevalece el optimismo. Sin embargo, con estas herramientas o con este contexto, repito, ¿cuál es el estado que realmente guarda el cumplimiento de los ODS en México? ¿Y qué herramientas se están utilizando para la medición del cumplimiento? Ya que, como nos lo acaban de mencionar durante la conferencia, bueno, se tienen que estar enviando informes, ¿no? Pues como para que cada país reporte el cumplimiento de los mismos. Gracias. Adelante, Alfredo. Muchas gracias. Como dije al principio, la mirada que yo les propongo es una donde, digamos, se puede pensar en avanzar en ciertos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de México, así como en la forma que toma en nuestro país. Solo creo que hay que recordar que no es una lista de cosas con las que se cumplen de manera abstracta, ¿no? Eso puede parecer una diferencia a lo mejor un poco boba de mi parte o un énfasis un poquito simplón, pero creo que esta distinción pasa por entender que es, digamos, es un compromiso que cada quien asume en la medida de sus capacidades, posibilidades, aspiraciones, tanto como individuos como países, digamos, ¿no? Y que no es algo externo, que es algo que necesariamente pasa por el tamiz de las aspiraciones, otra vez,
en este caso de cada país, y de sus propios procesos democráticos. Entonces, la Agenda 2030 ni en México ni en ningún otro país está por encima de las elecciones, de la formación de gobiernos, de la formación de programas de gobierno, de programas sectoriales y de acciones de los poderes del Estado, ¿no? Y por eso es importante entenderla como algo que es de todas y como un mecanismo de conversación, porque si creemos que un gobierno municipal, estatal o nacional no está avanzando en materia de sostenibilidad como creemos que debería estar avanzando, la Agenda 2030 nos ayuda a tener una guía general para decir, bueno, pues entonces en el próximo ciclo, inspirada por la Agenda 2030, quizá voy a buscar a quien, digamos, en su plataforma, tenga un poco más, digamos, tenga una mirada más parecida a la que tengo yo en materia de sostenibilidad, pero no se trata de cumplir con esta agenda y ya, se trata de cuáles son mis propias aspiraciones y las aspiraciones colectivas de cada país, que se ayudan y que, digamos, se nutren de la Agenda 2030 en general, pero que no son sustituidas por esta, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que vale la pena enfatizar, porque si no, estamos en la ficción de que hay una agenda que si nos gusta, aunque venga de afuera, la adoptamos, pero pues que esas agendas que vienen de afuera y que no nos gustan, esas no adoptamos. Y no funciona así, pues, ¿no? Eso sería un énfasis, ¿no? Yo sé que no es lo que están diciendo ahora, pero es un énfasis que me parece importante hacer. Ahora, en términos de el estado del cumplimiento, yo diría más bien el estado del avance, ¿no? Yo diría que en México, si ustedes se meten al sistema de indicadores de los ODS, que es ahí, esa es la herramienta que tenemos para darle seguimiento, podemos encontrar, digamos, avances mixtos. Por ejemplo, si nos vamos, qué sé yo, al objetivo 7, a la meta, que es garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas. Y nos vamos al indicador 721, que es proporción de la energía renovable en el consumo final de toda la energía, pues veremos que hemos ido aumentando, digamos, entre 2019 y 2020, digamos, el porcentaje o la proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía aumentó, pasó del 14% a poco más del 17%, ¿no? Si vamos a otros indicadores que tienen que ver, por ejemplo, pues no sé, con pobreza, ¿no? Si revisamos el número, la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, que es de $1.9 diarios, podemos ver que el dato que tenemos hasta hoy solo llega hasta el 2018, ¿no? Tenemos que esperar a que, con base en las estadísticas oficiales, tengamos el dato correspondiente a 2020, ¿no? No hay, y así, si nos vamos indicador por indicador en esta página, podemos ir viendo, digamos, en algunos casos vamos mejor, en algunos casos a lo mejor no vamos, no vamos tan bien, o hasta quizá hemos tenido un retroceso. En algunos casos no tenemos la información necesaria. Y eso sucede, y eso quiero decirles que sucede en todo el mundo, y eso que México tiene de los sistemas estadísticos internacionalmente reconocidos como más complejos, más completos y más actualizados en el planeta.
Entonces, es un poco frustrante porque no es, como son asuntos, digamos, en los que intervienen un montón de variables, no solamente acciones gubernamentales, sino dinámicas sociales complejas, grandes, que se mueven lentamente. El cambio demográfico sería un ejemplo muy claro. En algunos ámbitos tenemos información que nos permite saber cómo vamos, en otros no, o no la tenemos completa. Mi recomendación es, no agarremos parejo, porque no es una agenda sencilla, facilita. No digamos vamos bien o vamos mal. Complejicemos, aprovechemos, digamos, las dinámicas cotidianas que tenemos del mundo académico en particular, pero no solamente, y complejicemos, hagamos análisis, desmenucemos. Ok, ¿cómo vamos al desarrollo sostenible? Bueno, sí, pero ¿en qué esfera? Social, económica, ambiental, o desigualdades, o paz. Ok, pero dentro de esto específicamente, ¿qué? Hambre, salud, educación. Ok, y dentro de eso, ¿en qué indicador específico, para qué grupo de población y por qué? Porque si no, pues todo se vale. Hay gente que va a decir vamos bien, hay gente que va a decir vamos mal, y vamos a seguir teniendo discusiones superficiales y poco informadas, digamos, ¿no? Y lo peor de todo es que esas discusiones así no nos ayudan a afinar nuestra mirada y enfocarnos en los problemas concretos que necesitan soluciones específicas. Adelante. Muchas gracias, Alfredo. Pues agradecerte muchísimo. Ya te robamos un poquito más del tiempo que teníamos programado. Muchísimas gracias por tus respuestas. A nuestros compañeros que todavía se quedaron con algunas dudas, pues los invitamos a que revisen las plataformas que ya nos comentó el maestro Alfredo que están disponibles para tener más información sobre este tema. Y bueno, también si gustan hacernos llegar las preguntas, nosotros vemos la posibilidad de hacérselas llegar al maestro que se las pueda responder. Y bueno, pues ya para finalizar, Alfredo, muchas gracias en nombre de las autoridades de UPICSA y de la sección de estudios de posgrado e investigación que nos acompañaron en la declaratoria inaugural. Pues te agradecemos mucho tu participación en este nuevo ciclo de enfoques para la investigación en los posgrados y pues agradecemos también la majestuosa conferencia que nos diste. Muchísimas gracias y bueno, pues bienvenido UPICSA todas las veces que tú quieras. Gracias, Denise, gracias a todas las personas con las que pudimos interactuar y a las que no, pues estoy a sus órdenes con un mensajito así en lo que yo pueda. Siempre me da mucho gusto estar en cosas del Poli porque yo salí de la Boca 5 en Ciudadela y me da mucha nostalgia de la buena. Así que cuídense mucho, que estén muy bien y estoy a sus órdenes. Hasta luego. ¿Se podrá una foto? Sí. Bueno, sí Sí, podría. adelante. ¿Un minuto? Quien guste prender su cámara, adelante. Y David nos ayuda con la foto. Bueno, yo podría rapidito decir algo. ¿Sí se puede? ¿Medio minuto? ¿Un minuto? En lo que nos toman la foto. Ok, gracias. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias al maestro Alfredo. La verdad, muy interesante. A mí me da muchísimo gusto que el doctor Igor siempre nos invite. Somos cooperativistas nosotros. Y nada más para hacer un comentario. Sí, es muy importante, pero muy importante lo que hace un rato comentaba de hacer la conciencia individual y colectiva. Y es muy importante porque en base a la experiencia propia, pues nosotros lo hemos trabajado y si no hay esa conciencia individual o colectiva, no va a haber avance, ¿sí? Nosotros como cooperativas estamos avanzando con un granito de arena muy pequeño, pero estamos trabajando sobre este cambio de conciencia individual y colectiva y muy importante la educación. Pues nada más eso quería comentar y muchas gracias por pues por habernos invitado. Muchísimas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego.